Que la gracia de Dios, el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados oyentes. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie Creciendo en Fe. El tema de hoy es José interpreta el sueño del panadero. El día de ayer vimos que José interpretó el sueño del copero. Hoy nos toca ver la interpretación del sueño del panadero. Génesis capítulo 40, versículos del 16 al 19. Por favor, lo invito a que abra vuestra Biblia. Mientras está abriendo su Biblia, deseo dar la bienvenida a todos aquellos que se empiezan a añadir a escuchar estas breves reflexiones con respecto a la palabra de Dios. Y déjeme decirle que estamos nosotros viendo el personaje de esta semana, José. Versículo 16 del capítulo de Génesis, capítulo 40, por favor. Dice así la palabra del Señor. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre de ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¡Wow! Le invito por favor a escuchar esta breve reflexión. ¡Qué impresionante! ¿Sabe? La primera vez que leí este pasaje, la primera vez que leí esta historia, la primera vez que leí este episodio y sobre todo cuando José responde esto, interpreta esto, realmente me hizo pensar muchísimo y hasta hoy lo sigo pensando en mis 19 años de vida de cristiano. Dice el versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José. Observamos que el panadero fue animado porque su compañero obtuvo una buena interpretación de su sueño. Pero se enteró que sus sueños no eran de buenas noticias, eran noticias de muerte. El panadero dijo: hay mucha similitud, 3 días. 3, el número 3 tiene mucha similitud para mí, pero lo de él era distinto. El versículo 19 observamos que al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. ¡Wow! José fue igual de fiel al entregar este mensaje muy duro, pero era la verdad. Como lo había sido al entregar también un mensaje tan esperanzador, muy esperanzador para el copero. Pero fue distinto para el panadero. En verdad, fue la providencia divina. Fue lo que Dios, fue la interpretación de Dios. Porque déjeme hacerle recordar que José dijo: ¿no es de Dios las interpretaciones? Y aún dice el versículo 19, la última parte: y las aves comerán tu carne de sobre ti. Esto observamos que es una muerte muy vergonzosa. Pero José tuvo que haber comprendido que el destino del copero y el panadero era cada uno de acuerdo a la justicia. Cualquiera que sea el crimen, se sospecha que el mayordomo era inocente, pero el panadero era culpable. Wow, usted dirá, en verdad, uno siempre puede decir, ¿no? Como estos hijos de Dios, usted puede quizás decir, pero yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me están pasando a mí estas cosas? La verdad es que los hijos de Dios a veces, a pesar de su inocencia, se encuentran en circunstancias muy adversas. Y esto quizás puede dejarlos perplejos. Por otro lado, este gran José nos enseña que el bien siempre vencerá sobre el mal. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. La sensibilidad a los sufrimientos de otros que están a nuestro lado nos provee la gran oportunidad y valiosa oportunidad para servir en el nombre del Señor.
muchas personas, muchos cristianos, muchos hermanos en la fe, cuando pasan por una crisis no entienden el por qué o el para qué. No comprenden la razón de ese asunto en la cual ellos están pasando. Usted también quizás, amigo y amiga, que nos esté escuchando. Pero un tiempo después se dan cuenta de que Dios estaba haciendo una obra maravillosa por medio y a través de las adversidades. ¿Acaso no cree usted que el Señor sigue trabajando en vuestra fe? ¿Acaso no cree que el Señor Dios está trabajando vuestra fe aún en medio de esta pandemia mundial? El panadero, esperando también una interpretación favorable, le relata el sueño a José, le relata su sueño a José. Pero déjeme decirle que Dios revela que será ahorcado al tercer día. José, sin engaños o falsas promesas de esperanza, da a conocer este trágico final para él. Aquí se nota la consistencia de José en su reconocimiento de que Dios es quien está en el control de la vida de todos los seres humanos. Simplemente Él es un mensajero y como mensajero no puede cambiar la realidad, no puede cambiar la verdad. El sueño del jefe de los coperos anunciaba su ascenso. ¡Qué bien! Pero el sueño del panadero, de este hombre, su muerte. No era culpa de José que no le llevara al panadero mejores noticias. Él tuvo que decir las cosas tal como son, porque de Dios son las interpretaciones. Amigo, amiga, yo quiero decirle algo a usted, y a usted también, hermano, que no se olvide. Dice claramente el versículo 19, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Lamentablemente, la gente vive y sigue siendo engañada. Aún los propios cristianos. Dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Yo quiero leer solo la palabra de Dios. Por eso siempre le digo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, como dice otras versiones, no se dejen engañar, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Escuchen bien, ya habéis sido lavados. No ensucien vuestras vestiduras celestiales. Ya habéis sido lavados. Dice la Biblia, ya habéis sido santificados. El Señor Jesús es el que sana, el que salva, el que santifica y el que vuelve por segunda vez. Dice el versículo de 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11, dice claramente, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amigo, el pecado contamina el corazón. El pecado ensucia tu vida y contamina tu propia familia. Así como este coronavirus que está contaminando toda esta humanidad, el pecado contamina y te aleja de la presencia de Dios. Tienes que aceptar al Señor Jesús de una manera que Él solamente quiere. Venid a mí los afligidos, los abatidos. Venid a mí, arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Amigo, ¿ya ha sido usted lavado con la sangre de Cristo? ¿Ya usted ha sido santificado al creer en que Él es el único que salva, que sana, que santifica y que vuelve por segunda vez? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amigo, todos, los que creen y los que no creen, todos un día estaremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amigo, yo le comparto la palabra de Dios.
elija el reino de Dios, elija el Señor Jesucristo, elíjalo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, no perezca, mas tenga vida eterna. Amigo, déjeme decirle que el Señor Jesús va a regresar por segunda vez. Él va a volver por segunda vez. Yo cumplo como ministro de Dios, como pastor de Jesucristo, cumplo con decirle que el Señor vuelve por su iglesia. Dice en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Cumplo con decirle, para salvar a los que le esperan. El Señor va a volver por segunda vez. ¿Está vuestro corazón realmente preparado? ¿Ha recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida? ¿Se ha humillado? ¿Le ha dicho, Señor, perdóname, perdona mis pecados? Perdona, Señor Dios, la maldad de mi corazón. Yo te necesito, entra en mi corazón, Señor, te recibo como el único Señor y el Salvador de mi vida, Señor. Perdóname, perdona toda la maldad, Dios glorioso. Me arrepiento y me humillo delante de tu presencia. Dígaselo, amigo, dígaselo. Dígaselo. Y déjeme decirle a usted, amados hermanos, que hicieron esta decisión de fe no sé hace cuánto tiempo atrás, quizás hoy mismo, no lo sé. Déjenme decirles que ustedes han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. No ensucies tus vestiduras. No ensucies tus vestiduras. Déjenme decirles que ustedes ya han sido santificados. Hemos sido santificados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Él vuelve por segunda vez. Pues le digo la verdad. ¿Está vuestro corazón realmente convencido de que el Señor Jesucristo vuelve? Pero esta vez vuelve por su iglesia. Vuelve por aquellos que lo esperan, que le esperan, para salvar a los que le esperan. Así como José, al cabo de 3 días quitará a Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Déjeme decirle, cuando Él venga por segunda vez, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, sus ovejas escucharán su voz, porque Él dice, solo mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Las ovejas esperan la segunda venida del Señor Jesucristo, predicando, compartiendo, y eso es lo que nosotros hacemos aquí en este lugar. Amigo, Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez y para siempre, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, sus pecados, nuestros pecados, y Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Esta vez, ¿para qué? Se preguntará. Para salvar a los que le esperan, a los que le esperan. Quiero hacerle, amigo, hoy, en este día, una pregunta. En el lugar donde usted se encuentre, en donde usted esté, y a la hora en la cual usted esté escuchando esta breve y sencilla reflexión, ¿cómo está esperando usted la segunda venida del Señor Jesucristo?